Hola a todos, ¿cómo están? Hoy me haré cargo yo de los relatos, así que empecemos. Desenterrada. Caminábamos por el bosque buscando huellas de animales. Éramos 4 amigos, y fue Santiago el que hizo el descubrimiento. Ahí enterraron algo, dijo Santiago de pronto, señalando el suelo con la mano. Parece que sí, observó Carlos, otro amigo. Seguramente hay algún bicho muerto. ¿Y por qué enterrar un animal aquí, en medio de la nada? Pregunté, y miré a todos. Puede ser el perro del cazador, opinó Aníbal. ¿Vos dejarías a tu perro aquí, o te lo llevarías? Le pregunté a Aníbal. Ninguno de nosotros enterraría a su perro allí, y nos costaba creer que algún cazador lo hiciera. Curiosos por saber qué era, escarbamos la tierra recién removida. Primero asomó un trozo de tela, y al tirar de él, sufrí por un instante una impresión sumamente desagradable. Por los gestos de sus rostros diría que a mis amigos les pasó lo mismo. Pero después nos dimos cuenta, y fue Carlos el primero que lo dijo. Es una muñeca. Una bien fea, agregó Aníbal. Tenía el tamaño de un bebé grande y era muy realista. ¿Por qué alguien había enterrado una muñeca allí? Era un misterio. Hicimos varias conjeturas, bromeando, y finalmente la dejamos tirada sobre pasto. Cuando íbamos a marcharnos les dije a los otros si no sería mejor volverla a enterrar, pero ninguno quería hacerlo. Miré el hueco en la tierra y a la muñeca, dudé, pero como mis amigos ya iban desapareciendo en el bosque corrí para alcanzarlos, dejándola como estaba. Después colocamos unas trampas en la zona y acampamos no muy lejos de allí. Cuando se hizo noche y rodeábamos una fogata retomamos el tema de la muñeca, hablando luego de brujerías y contando algunos cuentos de terror. En ese entorno de sombras intranquilas, de penumbras que parecían mostrar cosas que temblaban en el límite de la oscuridad cerrada, las ideas que resultaban graciosas por la tarde ahora causaban inquietud. Esa noche dormí poco. Al amanecer salí de mi sobre de dormir para revivir el fuego. Estaba colocando ramas sobre las cenizas humeantes cuando la vi. Estaba parada contra un árbol, recostada a él, era la muñeca que desenterramos. Desperté a mis amigos y les señalé la muñeca. Observé sus reacciones intentando descubrir quién la había arrimado hasta allí. Los 3 se veían realmente sorprendidos. Yo estaba despierto desde antes del amanecer. Que alguno se hubiera internado en el bosque para buscar a la muñeca cuando estaba oscuro, después de aquellas historias y cuentos de terror, me pareció poco probable. Cuando los 3 juraron por sus madres que no lo habían hecho, les creí. Yo juré también, pues reconozco que era el principal sospechoso, ante los ojos de los otros. Obviamente, era posible que algún extraño la hubiera colocado allí, mas lo que sucedió después me hace creer que la muñeca llegó sola. Ya sin ninguna gana de permanecer en aquel bosque, levantamos el campamento rápidamente, sin perder de vista la muñeca. Pero esta vez no pensaba marcharme así nomás. Si alguien la había enterrado era por algo. Empecé a cavar con una pala plegable que llevábamos. Los otros la vigilaban, aunque debieron descuidarle un instante, y al volverla a mirar, la muñeca ahora tenía la boca medio abierta y enseñaba unos dientes retorcidos y rojizos que terminaban en una delgada punta. Hasta ahí llegó nuestra valentía. Solo éramos unos muchachos, ninguno era mayor. Salimos corriendo, despavoridos, y por suerte nunca más vimos a la muñeca. Bueno, no quiero dejarte todo el trabajo a ti, así que yo también les contaré una historia. El exorcismo de Donald Decker. En Estados Unidos, en la ciudad de Stroudsburg, Pensilvania, ocurrió un hecho muy extraño hace ya muchos años. En la residencia de la familia Escrófano, súbitamente llovía con intensidad en ciertas habitaciones del interior de la casa, mientras que las demás permanecían perfectamente secas.
Cuando esto sucedía, solía verse algunas veces una especie de humo o vapor de agua cruzando de un lado a otro de dicha habitación. La familia, desesperada, optó por llamar a la oficina del alguacil, quienes, sin poder descubrir el misterio de la situación, acudieron a su jefe Stratford Kaiser, quien primero se disgustó con ellos, creyendo que se trataba de algo natural, y luego de ver con sus propios ojos los extraños sucesos que acontecían en aquella casa, dispuso olvidarse del caso sin poder ofrecer ningún tipo de ayuda a la familia. Cuentan que Kaiser entró en la vivienda de los Scrofano justo en el momento en que llovía en una de las habitaciones y él mismo se empapó el uniforme, mientras miraba que uno de los hijos de la familia, el joven Donald Decker, levitaba inexplicablemente. El jefe de la policía se encogió de hombros, y ordenó a sus subalternos que saliesen de la residencia sin dar más explicaciones, ni tampoco iniciar alguna indagatoria. Los propietarios de la casa no sabían qué hacer, por lo que acudieron a una pastora bautista, la reverenda Becker, quien empezó por rezar y mientras esto hacía, le colocó un crucifijo al cuello de Donald Decker, quien se agitaba convulsivamente y gritaba que se lo quitaran porque le estaba quemando. Ante este hecho la reverenda Becker desistió de seguir haciéndolo, alegando que quizá el joven estaba poseído por un espíritu maligno y que ella no estaba facultada para deshacer la posesión. Ante su negativa y mientras los fenómenos continuaban sucediendo, la familia Scrofano acudió al reverendo católico Blackburn, quien después de pedir permiso a sus superiores accedió a llevar a cabo el exorcismo de Don Decker, llevándolo a cabo cuando llovía en forma muy intensa en la habitación donde se encontraban, pero curiosamente la Biblia que estaba leyendo el padre Blackburn no se mojaba, mientras que todo lo que la rodeaba sí lo hacía y en forma por demás copiosa. Después de realizado el exorcismo, cesaron todos los fenómenos sobrenaturales y el joven accedió a que se le colocara en el cuello un rosario bendito. Entrada a la mente. En 1983, un equipo de científicos profundamente devotos conducieron un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nos nublaban nuestra conciencia de la realidad, y sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Acceso a la mente. Un hombre anciano que clamaba no tener nada más por lo cual vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para quitarle todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la cual cada conexión de los nervios sensoriales al cerebro fue cortada quirúrgicamente. A pesar de que el sujeto de prueba conservó la función muscular completamente, no podía oír, ver, oler, saborear o sentir. Sin ninguna manera con la cual comunicarse o incluso sentir el mundo exterior, él estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras él hablaba sobre su estado mental en desordenadas y arrastradas frases que apenas podían oírse, ya que él no podía oírse a sí mismo tampoco. Luego de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e incomprensibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos le prestaron poca atención a las inquietudes del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía oír a su esposa muerta hablando con él, e incluso, él podía comunicarse con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos, hasta que el sujeto comenzó a nombrar parientes fallecidos de los científicos y repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos sabían. En este punto, una gran parte de los científicos abandonó el estudio. Luego de una semana de conversaciones con los muertos a través de sus pensamientos, el sujeto comenzó a angustiarse, diciendo que las voces eran abrumadoras. Cada vez que despertaba, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Frecuentemente se lanzó contra la pared intentando obtener una respuesta de dolor, le explicó a los científicos por segundos para poder escapar de las voces durmiendo.
Esta táctica funcionó por 3 días, hasta que comenzó a tener severas noches de terror. El sujeto dijo repetidamente que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después el sujeto empezó a gritar y a agarrar sus ojos no funcionales, esperando percibir algo del mundo físico. Ahora el sujeto histérico afirmaba que las voces eran ensordecedoras y hostiles, hablaban del infierno y del fin del mundo. En un punto, él gritó: "No hay paraíso, no hay perdón", por 5 horas seguidas. Continuamente pidió ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que él estaba cerca de establecer contacto con Dios. Luego de un día más, el sujeto ya no podía formar frases coherentes, aparentemente loco, comenzó a morder y masticar pedazos de su propio brazo. Los científicos corrieron a la cámara de pruebas y lo contuvieron en una mesa para que no pudiera matarse a sí mismo. Luego de un par de horas amarrado, el sujeto detuvo su lucha y sus gritos, se quedó observando con la mirada vacía al techo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Por 2 semanas, tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Eventualmente, él volteó su cabeza y, pese a su ceguera, hizo centrado contacto visual con un científico por primera vez en el estudio y susurró: "He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado". Sus signos vitales se detuvieron, no hubo causa de muerte aparente. A la mente. En 1983, un equipo de científicos profundamente devotos conducieron un experimento radical en una instalación no revelada. Los científicos habían teorizado que un humano sin acceso a ningún sentido o forma de percibir estímulos sería capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que los 5 sentidos nos nublaban nuestra conciencia de la caridad, y sin ellos, un humano podría establecer contacto con Dios a través del pensamiento. Acceso a la mente. Un hombre anciano que clamaba no tener nada más por lo cual vivir fue el único sujeto de prueba que se ofreció como voluntario. Para quitarle todos sus sentidos, los científicos realizaron una compleja operación en la cual cada conexión de los nervios sensoriales al cerebro fue cortada quirúrgicamente. A pesar de que el sujeto a prueba conservó la función muscular completamente, no podía oír, ver, oler, saborear o sentir. Sin ninguna manera con la cual comunicarse o incluso sentir el mundo exterior, él estaba solo con sus pensamientos. Los científicos lo monitorearon mientras él hablaba sobre su estado mental en desordenadas y arrastradas frases que apenas podían oírse, ya que él no podía oírse a sí mismo tampoco. Luego de 4 días, el hombre afirmó estar escuchando voces silenciosas e incomprensibles en su cabeza. Suponiendo que se trataba de un inicio de psicosis, los científicos le prestaron poca atención a las inquietudes del hombre. 2 días después, el hombre gritó que podía oír a su esposa muerta hablando con él, e incluso, él podía comunicarse con ella. Los científicos estaban intrigados, pero no convencidos, hasta que el sujeto comenzó a nombrar parientes fallecidos de los científicos y repitió información personal a los científicos que solo sus cónyuges y padres fallecidos sabían. En este punto, una gran parte de los científicos abandonó el estudio. Luego de una semana de conversaciones con los muertos a través de sus pensamientos, el sujeto comenzó a angustiarse, diciendo que las voces eran abrumadoras. Cada vez que despertaba, su conciencia era bombardeada por cientos de voces que se negaban a dejarlo solo. Frecuentemente se lanzó contra la pared intentando obtener una respuesta de dolor, le suplicó a los científicos sedantes para poder escapar de las voces durmiendo. Esta táctica funcionó por 3 días, hasta que comenzó a tener severas noches de terror. El sujeto dijo repetidamente que podía ver y escuchar a los muertos en sus sueños. Solo un día después el sujeto empezó a gritar y a agarrar sus ojos no funcionales, esperando percibir algo en el mundo físico. Ahora el sujeto histérico afirmaba que las voces eran ensordecedoras y hostiles, hablaban del infierno y del fin del mundo. En un punto, él gritó: "No hay paraíso, no hay perdón", por 5 horas seguidas.
Continuamente pidió ser asesinado, pero los científicos estaban convencidos de que él estaba cerca de establecer contacto con Dios. Luego de un día más, el sujeto ya no podía formar frases coherentes, aparentemente loco, comenzó a morder y masticar pedazos de su propio brazo. Los científicos corrieron a la cámara de pruebas y lo contuvieron en una mesa para que no pudiera matarse a sí mismo. Luego de un par de horas amarrado, el sujeto detuvo su lucha y sus gritos, se quedó observando con la mirada vacía al techo mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Por 2 semanas, tuvo que ser rehidratado manualmente debido al llanto constante. Eventualmente, él volteó su cabeza y, pese a su ceguera, hizo centrado contacto visual con un científico por primera vez en el estudio y susurró: "He hablado con Dios, y Él nos ha abandonado". Sus signos vitales se detuvieron, no hubo causa de muerte aparente. Bueno amigos, esto es todo por hoy, mañana regresaremos con más terror. Adiós.